la década de 1960, como respuesta a problemas agrarios que no habían sido resueltos durante años. Su aparición estuvo relacionada con una larga historia de conflictos sociales y políticos en el país, los cuales con frecuencia se enfrentaban mediante la violencia. Además, el surgimiento de estos grupos armados estuvo influenciado por las consecuencias del Frente Nacional, un acuerdo político que buscó poner fin a la violencia entre liberales y conservadores, pero que dejó inconformes a algunos sectores de la sociedad. Como resultado, diferentes movimientos optaron por la lucha armada como una forma de expresar sus demandas y buscar cambios políticos y sociales. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, este proceso dio origen a lo que algunos investigadores consideran la Segunda Guerra Civil de Colombia. Después de la confrontación entre liberales y conservadores, en este contexto surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que iniciaron una lucha armada relacionada con los conflictos por la tierra y las reformas agrarias, especialmente en regiones como el norte de Antioquia y el sur de Córdoba. Posteriormente apareció otro grupo guerrillero, el Movimiento 19 de Abril, M19. Sus integrantes sostenían que había ocurrido un fraude electoral y exigían respuestas políticas frente a esta situación. A diferencia de la FARC, el M19 se consolidó como una guerrilla urbana, que aunque abordaba las problemáticas agrarias, surgió como una reacción al sistema político establecido durante el Frente Nacional. Estos movimientos buscaban impulsar cambios profundos en la sociedad mediante la lucha armada y se convirtieron en actores importantes dentro del conflicto colombiano, marcando una de las etapas más complejas de la historia del país. Victoria es un municipio ubicado en el oriente del departamento de Caldas. Durante varias décadas, al igual que otras zonas del país, vivió las consecuencias del conflicto armado colombiano. Su ubicación estratégica y las características rurales de la región hicieron que en algunos periodos hubiera presencia de grupos armados ilegales, afectando la tranquilidad de sus habitantes. Muchas familias tuvieron que convivir con el miedo, las amenazas y las incertidumbres generales por la violencia. Ahora hablaremos con el señor Diego Fernando García, quien compartirá su experiencia y sus recuerdos sobre cómo se vivieron estos hechos en la comunidad. Estaba yo jovencito, tendría como unos 20 años cuando me fui a prestar servicio al cuartel. Saliendo del cuartel, mi papá le dio por cambiar la casa por una finca, la casa de Bogotá, por una finca eso era la Victoria Caldas, el corregimiento de Pradera. Bueno, una vez estábamos allá, nosotros ordeñábamos y hacíamos queso, y una vez ordeñamos, sacamos el queso y fui a venderlo a Dorada Caldas, y cuando venía con el mercado, iba llegando yo a la finca cuando una plomacera con la guerrilla, el ejército dándose con la guerrilla, pero se oía como si fuera en la finca, y yo bajé en carrera porque sabía que mi madre estaba sola. Cuando llego a la finca no había nadie, entonces salí corriendo para la finca del lado, que era de unos primos, y allá estaba mi madre asustada con la gente porque se sentía como si fuera ahí cerquita. A los días de eso, que subimos al caserío, ahí estaban comentando que habían sido 10 guerrilleros que habían matado 6 mujeres y 4 hombres. El ejército les había dado chumbimba, los habían matado. Entonces, de ahí nos fuimos para Puerto Triunfo, que mi papá le dio por montar un almacén veterinario en Puerto Triunfo, Antioquia. Cuando eso estaba en Puerto Triunfo era el MAX, un grupo paramilitar, eso fue como en el 85, un grupo paramilitar de Pablo Escobar y los hermanos Ochoa que habían armado para tratar de recuperar. El paramilitarismo tomó fuerza en la década de 1980, que enfrentaban al Estado y a los grupos guerrilleros.
Estos grupos surgieron con el propósito de combatir la influencia de las guerrillas en diferentes regiones del país y contaron con el apoyo de algunos terratenientes, ganaderos y narcotraficantes que buscaban proteger sus intereses. Con el paso del tiempo, los grupos paramilitares aumentaron su presencia en gran parte del país y se organizaron de manera más estructurada. Además de enfrentarse a las guerrillas, fueron responsables de numerosos hechos de violencia que afectaron a la población civil, entre ellos masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzosos. Según diversos estudios sobre el conflicto armado colombiano, el paramilitarismo llegó a tener una fuerte influencia en algunas regiones del país, impactando aspectos políticos, económicos y sociales. Su expansión convirtió a estos grupos en uno de los principales actores del conflicto armado, dejando consecuencias en miles de familias y comunidades colombianas. Recuperar al hijo de Pablo Emilio Escobar y la hermana de los Ochoa. Entonces ese grupo era el que mandaba por toda esa zona del Magdalena Medio, todo lo que era Puerto Triunfo, Doradal, Puerto Boyacá, toda esa cuestión. Entonces una vez había una peladita muy bonita y venían con el hermano de la escuela, pero venían en carrera porque los habían atracado unos pelados en moto que venían de Bello, Antioquia. Y resulta que le robaron una cadenita pequeña que tenía ella, pero la pelada era novia de uno de esos locos del Max. Y el pelado fue y le informó al cuñado que le habían atracado a la hermana y que le habían robado la cadena. Y cerraron todas las vías y esa vez masacraron 10 personas, 10 muchachos que venían de Bello en moto y venían atracando de pueblo en pueblo. Y los masacraron y los pusieron en la carretera con las motos encima y con un letrero de muerte a las ratas. Esa fue una de las anécdotas en lo que fue Puerto Triunfo, Antioquia. Después de ahí, Bogotá, y empecé a trabajar en Corabastos con una empresa que se llama Grajales S.A., que cuando yo entró a la empresa era de un señor Gerardo Grajales, o los hermanos Grajales, que eran los de las uvas. Por una crisis que ocasionó la hija de Gerardo Grajales, porque se puso a construir un cuarto de ozono y un centro de acopio en Zarzal, y un cuarto de ozono ahí en la Unión Valle. Resulta que quebró la empresa porque el centro de acopio les costó como 3.000 millones de pesos y el cuarto de ozono le costó como 800. Dejaron a la empresa sin fondos. Le tocó a Gerardo Grajales vender la empresa y se la vendió a Iván Urdinola Grajales, que era el jefe militar de los hermanos Orjuela, del cartel del norte del Valle. Entonces esa empresa ya pasó a manos de Iván Urdinola y eso era un cuento con esa gente, porque esos manes sí eran matones bravos y eso vivía uno en zozobra trabajando con ellos. Entonces resulta que había un señor que era primo de la mujer de Iván Urdinola, de la señora Lorena Henao, que había presenciado la muerte del teniente Peterson, que lo había matado Iván Urdinola porque se había vuelto el mocito de doña Lorena. Y entonces él, por castigarlo, lo mató y lo desprezó y se lo mandó al papá. Y ese señor, como era el conductor, había presenciado la vaina. Y entonces tenía amenazados a Iván Urdinola y no lo podía matar porque ahí mismo le caían encima. Entonces, ¿qué hizo Iván Urdinola? Cogió a los guardaespaldas y los instruyó para que lo fueran volviendo drogadicto. Entonces él lo que pedía se lo entregaban, plata, carro, de todo. Pero los guardaespaldas, como tenían que cuidarlo también para que no lo fueran a matar porque lo fregaban a Iván Urdinola, lo fueron metiendo en la droga hasta que lo volvieron un drogadicto
de esos bravos y ya quedó que no podía testificar por la cuestión de la droga. Y así se salvó Iván Urdinola de eso, pero no alcanzó a salir libre porque, según el cuento, unos dicen que murió de infarto, otros que lo envenenó la esposa, porque el cocinero que trabajaba con nosotros resulta que se murió de cáncer en el estómago y le dejó la vía libre a doña Lorena y doña Lorena estaba envenenada con Iván Urdinola porque le habían matado el mocito. Entonces dicen que ella lo mandó a envenenar, otros dicen que no, que murió de infarto, de eso nunca se supo al fin qué pasó. Bueno, esa es la historia que les cuento. Después de escuchar este testimonio, pudimos entender mejor una parte de la vida de la historia de Colombia, desde la perspectiva de una persona que la vivió. Este relato nos permitió conocer cómo el conflicto armado afectó la vida de muchas personas y comunidades en Colombia, dejando recuerdos que aún permanecen en la memoria de muchas personas que lo vivieron. Realizar este documental fue una oportunidad para acercarnos más a nuestro pasado, escuchar diferentes experiencias y reflexionar acerca de la importancia que tiene la memoria y las historias que forman parte de nuestro país.